Muy buenas tardes, continuamos con los trabajos que convoca esta 7ª Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias por acompañarnos y vamos directamente a esta presentación de la obra Justicia Electoral Comparada de América Latina de José de Jesús Orozco Enríquez. Encabezan esta presentación la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Moza. Bienvenida, señora ministra. El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Fuentes Barrera. Nos distingue y nos honra con su presencia el autor de esta obra, el doctor José de Jesús Orozco Enríquez, a quien le damos la más cordial bienvenida a esta su casa. Para moderar esta presentación se encuentra hoy con nosotros quien es el secretario técnico de la Coordinación General de Asesores de la Presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el doctor Raúl Ávila Ortiz. Sin más preámbulos, cedemos el uso de la voz al doctor Ávila Ortiz. Muchas gracias, Lucy. Muy buenas tardes a todas y a todos. Para mí es desde luego un enorme honor el moderar esta mesa. Agradezco mucho la deferencia, señor presidente. Y decir simplemente que estamos ante 3 estrellas del firmamento jurídico, de la justicia y la democracia en el país, a quienes voy a dar el uso de la palabra, sin presentarlos. Los conocemos muy bien, sus credenciales académicas y jurisdiccionales, de su vida profesional, muy rica y con muchos frutos para la vida pública del país. En el siguiente orden, primero vamos a pedir al autor, al doctor José de Jesús Orozco, unas palabras introductorias de presentación. Después, la señora ministra, le agradecemos mucho que haga uso de la palabra en segundo término, y finalmente al señor magistrado presidente de este tribunal. Si es tan amable, Jesús, te lo agradecemos. Sí, muy buenas tardes a todas, a todos. Agradezco cumplidamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación su honrosa invitación y la muy apreciada oportunidad para presentar el libro de referencia. De manera muy especial al señor magistrado y doctor en Derecho, don Felipe Fuentes Barrera, presidente de este Tribunal Electoral, por su generosa iniciativa, y todavía más el que junto con la connotada ministra de nuestra Suprema Corte de Justicia y también doctora en Derecho, decía también doctor en Derecho, señora ministra, doña Yasmín Esquivel Moza, el que me hayan también brindado la deferencia y el alto honor de participar en este evento, cuya sola presencia lo enaltece. Un saludo también especial al doctor Raúl Ávila, experto electoral de calidad internacional y también amigo y compañero de larga data. Un saludo al magistrado José Luis Vargas y así como a todas y todos los presentes. Siempre resulta gratificante volver a la casa de la justicia electoral y ver rostros tan queridos y compañeras y compañeros de luchas democráticas y por la justicia. El objeto del libro que nos convoca es proporcionar un panorama sobre los diversos sistemas de justicia electoral en los países de América Latina, así desde una perspectiva comparativa, tanto en el espacio como en el tiempo, recogiendo la experiencia de más de 30 años de su servidor, en que he estado involucrado con el tema, tanto desde una perspectiva académica como jurisdiccional, electoral y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde también
tuve la oportunidad y responsabilidad de resolver algunos casos relacionados con la protección de los derechos político-electorales de ciudadanas y ciudadanos de toda la región. Al efecto, en la obra se analiza los distintos mecanismos procesales establecidos en los diversos sistemas de justicia electoral en nuestro hemisferio para garantizar que los actos y procedimientos y los resultados electorales se ajusten a lo previsto en la Constitución, la ley, los instrumentos y tratados internacionales de derechos humanos y en general toda normativa jurídica aplicable, así como para proteger, restaurar o reparar el goce de los derechos político-electorales fundamentales que eventualmente se hubiesen violado. En este sentido, el sistema de justicia electoral representa la garantía última del cumplimiento del principio de elecciones libres y auténticas. Por tanto, la selección de determinado sistema de justicia electoral tiene efectos trascendentes en la legitimidad y credibilidad de las elecciones, constituyendo una de las decisiones institucionales más importantes para cualquier democracia electoral. De ahí que los órganos límite, encargados del control de la constitucionalidad y legalidad de las elecciones y de la defensa de los respectivos derechos político-electorales fundamentales, como son precisamente en el caso de México y de por la parte de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, dignamente representada aquí por la señora ministra Yasmín Esquivel, y tratándose de, como sabemos, de las acciones de control abstracto de nuestra Constitución, y ya por lo que hace con control concreto respecto de la constitucionalidad y legalidad de los actos, procedimientos y resultados electorales por el magistrado, en este caso el presidente. Es obviamente la competencia de las diversas salas del Tribunal Electoral, pero quién mejor que el magistrado presidente don Felipe Fuentes, el que puedan estar precisamente, y que me siento muy honrado por su participación en este sentido. De ahí pues que todos estos aspectos hayan adquirido, ¿no?, todas estas decisiones, una gran centralidad en todos los diversos países del mundo, ¿verdad?, y incluyendo de manera también relevante los de América Latina. Al explorar, pues, en la obra las distintas alternativas de sistemas de justicia electoral disponibles y sus consecuencias, tanto en el mundo, en donde se ofrece una clasificación de carácter global, pero también de manera particular en América Latina, y mostrando cómo han funcionado en la práctica, es así que el trabajo que hoy se presenta tiene como objetivo expandir no solo el conocimiento académico, sino también estimular el aprendizaje de los sistemas de resolución de controversias y medios impugnativos electorales, ofreciendo no solo, reitero, a los científicos sociales, sino también en todo caso a los diseñadores de sistemas normativos o incluso de políticas públicas y a los propios órganos jurisdiccionales electorales, elementos de análisis, así como también herramientas para que les ayuden a tomar decisiones informadas, poniendo énfasis así en este libro en cuanto a las garantías orgánicas y procesales que propicien tanto la independencia e imparcialidad de los propios órganos de justicia electoral como la eficiencia y eficacia de los diversos sistemas de justicia electoral, partiendo de la premisa de que la celebración de elecciones libres y auténticas, así como su garantía jurisdiccional, constituyen un principio y valor fundamental en todo Estado constitucional democrático de derecho. Así pues, el libro que también se presenta, debo decir, bajo el sello del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, no hubiera sido posible sin el apoyo del Departamento de Publicaciones del propio instituto y de su director, Pedro Salazar, razón por las cuales también les expreso mi reconocimiento.
Reitero, pues, que mi más profundo agradecimiento al magistrado presidente don Felipe Fuentes y a la señora ministra, doña Yasmín Esquivel, por su calidad profesional, jurisdiccional y académica, así como por su honrosa y muy generosa compañía, y en general también mi reconocimiento por su contribución a la justicia y al fortalecimiento de las instituciones democráticas de nuestro país. Advierto también la grata presencia de varias de las personas que formaron parte de mi ponencia, por lo que a través de ustedes permítanseme hacer también un reconocimiento muy sentido y merecido al magnífico y calificado personal de mi ponencia, cuando tuve el privilegio de formar parte de la sala superior de este tribunal electoral, todas y todos desde entonces exitosas y exitosos servidores electorales, que también es sumamente gratificante el que también hayan podido varios de ellos fungir como magistrados electorales y otros funcionarios electorales, porque sinceramente muchas gracias por todo lo que aprendí de ellos, y también el siempre muy valioso y comprometido apoyo que me brindaron. Celebro que nuestro tribunal electoral, sus magistradas, magistrados, a lo largo del tiempo hayan tenido el acierto, la lucidez precisamente de conservar y promover, incorporar nuevos servidoras y servidores electorales de la mayor calidad, ¿verdad? Y que precisamente el compromiso de todas y todos ustedes, su profesionalismo y su entrega con una gran mística para la justicia electoral nos lleva a la convicción y tranquilidad de que la justicia electoral en nuestro país se encuentra en buenas manos. Esperando pues que la presente obra contribuya a enriquecer el debate académico, jurisdiccional y de diseño normativo e institucional sobre justicia electoral en los distintos países de América Latina, reitero a todas y todos ustedes mi más cumplido agradecimiento por su grata y muy valorada compañía. Muchas gracias. Muchas gracias al autor, al doctor José Jesús Orozco Enríquez, por su mensaje. Le vamos a pedir a la señora ministra que sea tan amable de transmitirnos su mensaje. Gracias. Gracias, licenciado Raúl Ávila. Pues para mí es un gusto estar en esta Casa de la Justicia Electoral, donde en cada resolución, en cada sentencia validan nuestro Estado democrático. Deseo agradecer al señor presidente, al magistrado Felipe Fuentes, esta invitación que en el marco de esta 7ª Feria Internacional del Libro haya tenido a bien invitarme para hacer los comentarios sobre la obra del doctor Orozco Enríquez. También agradezco la presencia del magistrado José Luis Vargas. Estimado magistrado, muchas gracias por acompañarnos. A pesar de la complejidad técnica del tema, permítame iniciar con estos breves comentarios con el elogio a la claridad y sencillez que el doctor Orozco Enríquez expone, facilitando no solo la comprensión, sino despertando un profundo interés. Aquí aborda un tema de la mayor relevancia para el Estado democrático moderno, reconocido que el sistema de justicia electoral no es solo un instrumento fundamental del Estado de Derecho, sino que se constituye en una garantía fundamental del cumplimiento del principio democrático de elecciones libres y auténticas. Y como lo apunta el mismo doctor Orozco Enríquez, un elemento crítico para la legitimidad y credibilidad de los procesos electorales y sus resultados. Sin temor a que sea una afirmación desmedida, se puede sostener que la construcción de un sistema de justicia electoral y la existencia de reglas electorales claras y uniformes en nuestro país dio paso a la transición democrática. De ello da cuenta la historia reciente de nuestro país, en el que apenas en el espacio de 3 décadas se logró transitar de un sistema en el que prevalecía la solución política de todos los conflictos electorales y postelectorales, en la que la capacidad negociadora de las partes y la concertación
se imponían a una solución a través de cauces jurídicos, el control judicial de los procesos electorales, lo que se denominó la judicialización de los procedimientos electorales y de la política. Evolución que nos describe el doctor Orozco Enríquez al tratar de la justicia electoral en México, en la que hace un recuento muy interesante y nos permite advertir, y más allá de ello, entender su importancia y la incidencia en la transformación de nuestro país. Nos remonta al inicio de nuestra vida independiente en una prolongada etapa que corrió de 1824 a 1993, en la que prevaleció en México un sistema de autocalificación de las elecciones de diputados y senadores y la heterocalificación del titular del Poder Ejecutivo, este último hasta el año de 1993, un sistema de calificación política de las elecciones. En este largo periodo, solo interrumpido entre los años de 1860 y 1870, en los que se impuso la postura de José María Iglesias, y así fue dable al Poder Judicial conocer y resolver cuestiones relacionadas con los comicios a través de la figura del amparo, y cuando entre 1977 y 1986 estuvo vigente justamente el recurso de reclamación, por el cual los partidos políticos podían inconformarse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por las decisiones adoptadas por los colegios electorales o el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados. Y fue hasta la reforma electoral de 1986 en que producen importantes cambios que sentaron las bases constitucionales del actual sistema de medios de impugnación en la materia, así como la creación por primera vez en nuestro país de un tribunal que resolviera los conflictos electorales a través del cauce jurídico, el Tribunal de lo Contencioso Electoral, como un organismo autónomo de carácter eminentemente administrativo. Los controvertidos resultados de los comicios federales de 1988 dieron paso a una nueva revisión del marco jurídico electoral. En este ciclo de elección, reelección, reforma, elección, que caracterizó en esos años, del que emanaron dos importantes instituciones, el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Federal Electoral, mejor conocido como TRIFE, cuya consolidación se alcanzará a través de las reformas de 1990 y 1993. Y en efecto, en la reforma de 1990 se crea el IFE, todavía encabezado por el secretario de Gobernación, con el carácter de organismo público a cargo de la función estatal de organizar las elecciones, e instituye al TRIFE como un órgano jurisdiccional autónomo encargado de garantizar que los actos o resoluciones electorales se sujetaran invariablemente al principio de legalidad. En esas nuevas reglas e instituciones transcurrieron las elecciones intermedias de 1991 para la renovación de la Cámara de Diputados. Recordarán ustedes que pasado este proceso, la reforma de 1993 modifica la estructura y competencia del TRIFE, al que además de reconocer como un órgano autónomo, le confiere el carácter de máxima autoridad jurisdiccional en la materia, desapareciendo los colegios electorales para la calificación de la elección de diputados y senadores, subsistiendo tan solo el colegio electoral para la calificación de la elección presidencial. Surge así un nuevo sistema de calificación, encomendado al IFE la facultad de declarar la validez de las elecciones de legisladores federales y del entonces Distrito Federal, así como la entrega de constancias respectivas, y al TRIFE la de conocer la impugnación de estos actos a través de un recurso de inconformidad, lo que dejaba en sus manos la última palabra respecto a la calificación de estas elecciones. Y llegamos en este breve recuento, que con mucho mayor detalle nos describe el autor en esta obra, a la reforma constitucional de 1996, con la que se consolida un sistema integral de justicia electoral que atribuyó a la Corte el control constitucional de leyes electorales y al Tribunal Electoral, ahora incorporado al Poder Judicial de la Federación, la facultad de resolver en forma definitiva e inatacable los conflictos en la materia, así como la calificación de la elección del presidente de la República. Al propio tiempo que se facultó para conocer de la violación de derechos político-electorales de los ciudadanos de votar, ser votado, de asociarse para formar parte en los asuntos políticos de nuestro país, con lo que se satisfizo un viejo reclamo ante la imposibilidad de promover el juicio de amparo cuando se adujera la vulneración de estos derechos. Se alcanza, como se anticipó, la judicialización de los procedimientos electorales
que en las palabras de nuestro autor significa el paso de un sistema en el que las impugnaciones electorales se resolvían por un órgano político conforme criterios de oportunidad y negociación política, a uno en el que se resuelve por un órgano jurisdiccional, de acuerdo con principios de constitucionalidad y de legalidad. A partir de entonces, en nuestro país se cuenta con un sistema integral de justicia electoral, del que aquí hace un profundo estudio el doctor José de Jesús Orozco Enríquez, que, como bien señala en su introducción, recoge la experiencia teórica y práctica de más de 30 años de ejercicio profesional y en la academia, cuya modestia le lleva a omitir su enriquecedora participación en la consolidación como magistrado electoral del que fuera el Tribunal Federal Electoral en 1990 a 1996 y luego en la primera integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 1996 a 2006, a quien le reconocemos ser parte de la construcción de esta institución que el día de hoy nos recibe, doctor. La construcción del sistema de justicia electoral ciertamente se dio a partir de las reformas constitucionales y legales a profundidad, apunta nuestro autor. Sin embargo, la actuación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, particularmente a esa integración, fue trascendental. Sus criterios interpretativos contribuyeron a la construcción de la doctrina jurisprudencial que el día de hoy, con el control jurisdiccional de las elecciones y que incluso orientó en buena medida la reforma constitucional en materia en el 2007. Vienen a mi memoria los criterios relativos a la tutela de derechos de los militantes de partidos políticos, en materia de elecciones de usos y costumbres, de recuento de votos, de nulidad de elecciones, el administrativo sancionador electoral, los primeros esbozos por el control de convencionalidad y la inaplicación de normas electorales, entre otros más. Desde entonces, la visión garantista y profundamente vanguardista del doctor Orozco Enríquez y en una muy clara comprensión de la función y amplitud del sistema de justicia electoral, de lo que da cuenta en este estudio que hoy tengo en mis manos y tengo el honor de presentar. Es poco en verdad lo que nos deja para comentar el doctor después de leer la introducción del libro. Ahí él mismo nos hace una magistral presentación de su obra, una obra en la que no solo agota el examen del sistema de justicia electoral en nuestro país, en el que se reafirma como uno de los más expertos conocedores, si no es con su motín, explora otros sistemas de la región latinoamericana, cuidando con una pulcritud el rigor académico que le distingue de extraer aquellas notas que resultan de una válida comparación de los sistemas. Un auténtico estudio del derecho comparado, que excede en una mera aportación a la cultura jurídica, sino con un propósito que nos deja claro el autor, de captar tendencias, elementos de análisis, identificar experiencias, prácticas exitosas en otros países a los que no solo nos identifica nuestra ubicación geográfica, sino una historia en común, una realidad que nos enfrenta a problemas similares. La obra, además, no para ahí, nos introduce al papel que hoy tiene el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Inicia con ubicarnos con el tema de la justicia electoral que se conforma con el sistema de justicia, en el cual en su objeto, para ahí, introducirnos al examen de los medios de impugnación, el régimen de responsabilidades electorales y un exhaustivo estudio de la tutela de derechos político-electorales, lo que deja en claro que son derechos humanos. Luego de abordar otros aspectos en los capítulos primero y segundo, que podríamos considerar como introductorios. El tercero expone la clasificación de los sistemas de justicia electoral en general y de los regímenes federales. Para el cuarto, entrar de lleno a lo que en tema central de su obra, la evolución y clasificación de los sistemas de justicia local electoral en América Latina. Un estudio pormenorizado, exhaustivo, en los países que él seleccionó, con una recopilación de datos sumamente didáctica, que recogen los cuadros que nos presenta como anexo a su trabajo. Y un tema fundamental desde mi óptica es el relativo a los principios y garantías de los sistemas de justicia electoral. Y si bien a lo largo de la obra, y que aquí me permito resaltar, la centralidad y trascendencia del sistema de justicia electoral para todo el régimen jurídico democrático, que éste ha de satisfacer determinados principios y garantías para asegurar la tutela efectiva de los derechos político-electorales y la celebración de elecciones libres, justas, democráticas, aspiración de todos los mexicanos.
Esos principios y garantías que señala el doctor Orozco Enríquez son, respectivamente, valores superiores o supremos y los mecanismos normativos, institucionales y procesales que, al establecerse y aplicarse por los diversos órganos de resolución de conflictos electorales en determinado sistema de justicia electoral, junto con otros elementos, características básicas del mismo, contribuyen a garantizar el objetivo de impartir justicia de manera completa y efectiva y asegurar la celebración de estas elecciones estrictamente ajustadas a derecho, así como proteger y restaurar o reparar el goce de los derechos electoralmente para sus titulares. Un tema que, en mi opinión, cierra el círculo y nos completa su importante estudio sobre los sistemas de justicia electoral. Y finalmente, aborda el tema de las características de los medios de impugnación electoral, información que luego nos presenta en cuadros que nos dan una panorámica general en los sistemas de cada país de la región, que incluye en su estudio la protección de los derechos político-electorales, el sistema interamericano de derechos humanos, refiriéndose a diversos casos paradigmáticos, entre otros el caso Castañeda de México. Muy interesante y novedosa me pareció la referencia hace sobre los medios alternativos de solución de conflictos electorales y también la mención al derecho a la democracia. En fin y finalmente, una obra que deben leer, que contiene el estudio sencillamente completo de la justicia electoral, el cómo antes lo señalé. El autor refleja sus vastos conocimientos y experiencia en los distintos ámbitos en su quehacer profesional a nivel nacional e internacional. Un trabajo que no por la profundidad con la que aborda cada tema deja de ser didáctico, por el contrario, nos va llevando de un concepto a otro con suma claridad, advirtiendo una cabal comprensión, una obra que constituye un referente obligado para todos los que estamos aquí. Gracias, doctor José de Jesús Orozco Enríquez, el privilegio de presentar su libro, y deseo finalmente también agradecer al magistrado Felipe de la Mata su presencia en este auditorio y a todos ustedes obligarlos en este momento y invitarlos a leer la obra del doctor Orozco Enríquez. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora ministra, por su muy completo mensaje. Vamos a escuchar ahora a nuestro presidente, magistrado Felipe Fuentes, por favor. Gracias, Raúl. Muy buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, doctor Orozco Enríquez, a mi querida amiga la ministra Yasmín Esquivel Moza. Don Raúl, muchas gracias por moderar esta mesa. Saludo con afecto a mis compañeros de la Sala Superior, Felipe de la Mata Pizaña, José Luis Vargas Valdés, a nuestra comisionada, Blanca Lilia. Muy buenas tardes, qué bueno que sigues con nosotros en esta Feria del Libro. Bien, pues permítame iniciar extendiéndoles una cordial y afectuosa bienvenida a esta Casa de la Justicia y de la Democracia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Créanme que hemos preparado la presentación de la obra del doctor Orozco en el marco de la Feria Internacional del Libro 2019 de este tribunal, precisamente con la mayor diligencia posible para que podamos hacerle patente un amplio reconocimiento a su carácter de jurista, de autor y de exmagistrado de esta Sala Superior. Por tal razón, mucho le agradezco a la ministra que nos acompañe y participe en este evento. Su presencia también le da un realce significativo. Confieso que comentar una obra singular y excepcional como la que hoy nos ocupa es para mí un reto. Tiene contenidos valiosos, es madura, especializada en temas además complejos de la justicia electoral y en perspectiva comparada, que no es nada sencillo. Me atrevo a compartir 3 elementos de reflexiones que me motivaron la lectura de esta obra. El primer elemento tiene que ver con la motivación del autor, precisamente el objeto de la obra, su objetivo, su importancia. Sobre la motivación personal, pongo de relieve que el doctor Orozco ha conjugado su experiencia profesional, su experiencia institucional como magistrado electoral, como comisionado y presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su larga y rica trayectoria como investigador del Sistema Nacional de Investigadores, adscrito al más importante centro de investigaciones jurídicas de México y América Latina, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra querida UNAM. En todas estas expresiones del ejercicio profesional, el doctor Orozco se ha distinguido
por ser un jurista que siempre ve por el avance del derecho, por ser un jurista progresivo, defensor de los derechos humanos, especialmente defensor de los derechos políticos electorales en todo el continente americano. Él entiende como pocos que un verdadero régimen democrático solamente puede existir cuando los derechos son una realidad vigente en la vida cotidiana de las personas. Quiero destacar con ustedes que como integrante de esta sala superior, Jesús Orozco se perfiló como un juez constitucional vanguardista y pionero en el uso de métodos interpretativos de apertura de la Constitución. Especialmente, atendió a criterios de convencionalidad con enfoque de derechos humanos de fuente internacional mucho tiempo antes de la reforma constitucional de 2011. Le reconozco ser pionero en esa materia, doctor Orozco. Asimismo, en el cúmulo de jurisprudencias que legó como magistrado electoral, encontramos una profunda convicción de siempre maximizar los derechos humanos de los justiciables, procurando su protección más amplia y asegurando no solamente la aplicación del sistema jurídico a los casos concretos, sino una auténtica impartición de justicia. En la magnífica introducción de su libro, el doctor Orozco nos informa que en efecto él consolida y enriquece sus propios textos basados en esa experiencia tanto académica como institucional, como ya lo dijeron quienes me han precedido en eso la palabra, de más de 3 décadas en la materia, incluida la investigación global que lideró para elaborar el Manual de Justicia Electoral de Idea Internacional y su propia tesis de doctorado titulada El contencioso electoral en las entidades federativas de México. El objeto del libro consiste, ni más ni menos, en brindar un panorama sobre los diversos sistemas de justicia electoral en los países de América Latina desde una perspectiva comparada, tanto en el espacio como en el tiempo, esto es, la histórica y vigente. Al respecto, me permito añadir que no solo se trata de los países de América Latina, sino en varios tópicos de un representativo mapeo global de los sistemas de justicia electoral, tanto en democracias maduras como en las llamadas democracias emergentes o en consolidación. El objetivo del texto, se nos dice, radica en expandir el conocimiento sobre los sistemas de justicia electoral y evitar que se incurra en errores en su selección y en su diseño, lo cual es claro que puede ocurrir si se toman decisiones a la ligera o motivadas por alguna coyuntura política. El segundo elemento, me referiré a la estructura y contenido de la obra y transmitiré, o procuraré hacerlo, algunas de las estructuras y contenidos de la obra y de los comunes denominadores que me parece que la recorren de principio a fin. Primero, la obra está integrada por 7 capítulos, respaldada en 255 fuentes de información que son pertinentes para la materia, cuadros que expresan, como lo dijo la ministra, de forma gráfica el resultado de los análisis comparativos sobre varios temas clave de los que trata el libro. Tenemos un primer capítulo, la justicia electoral y sus conceptos básicos. El segundo, los mecanismos de la justicia electoral. El tercero, que trata sobre la clasificación de los sistemas de justicia electoral. El cuarto, la evolución y clasificación de los sistemas de justicia electoral en América Latina. El quinto, los principios y garantías de los sistemas de justicia electoral. Un sexto capítulo que nos habla de las características básicas de los medios de impugnación en materia electoral. Y un séptimo, que es muy revelador, que implica la protección de los derechos políticos electorales y el sistema interamericano. He identificado 3 comunes denominadores a lo largo del texto. Estos comunes denominadores revelan un alto grado de destreza en la aplicación de la metodología de la investigación jurídica realizada por el autor. Uno, el analítico, en términos de la definición de conceptos. Otro, el descriptivo y comparativo. Y uno más es el crítico y proyectivo que contiene la obra. El analítico. En cada capítulo, el autor abre con una definición de los términos que utiliza para denominar el apartado correspondiente. En cada capítulo hay una coherencia notoria en relación con las premisas conceptuales y metodológicas que guiaron la investigación y su producto en términos descriptivos y comparativos. El autor
como es su costumbre, omite calificativos, salvo los indispensables, pero realiza un análisis descriptivo y objetivo. Y el tercer elemento que encuentro, las críticas y las propuestas siempre están presentes de manera contundente por parte del autor. Los conceptos, por ejemplo, sobre el de justicia electoral, el autor deja muy claro en el primer capítulo que hay definiciones que van más de las restrictivas, que lo equiparan al contencioso electoral y todavía más al contencioso jurisdiccional, y de allí a las más amplias que hacen equivaler esos términos con el concepto de integridad electoral, es decir, todo el sistema de normas e instituciones que garantizan que las elecciones sean justas. Déjenme compartirles la premisa de la que parte el libro. El doctor Orozco nos habla del sistema de justicia electoral compuesto de medidas y de garantías. Y esas medidas y garantías inciden en procedimientos electorales e inciden en resultados. Y esta premisa se compara precisamente si se ajustan o no con la Constitución, con los tratados internacionales en la materia y además con las normas jurídicas aplicables. ¿Y cuál es la finalidad de construir estas premisas? Estos procedimientos electorales, estos resultados en función de medidas y garantías, el fin es proteger, restaurar o reparar el goce de los derechos político-electorales. Pero además de eso, como ya se ha dicho también, garantizar elecciones libres y auténticas. Y el impacto final, generar legitimidad, generar credibilidad a las elecciones, gobernabilidad democrática y, muy importante, paz social. Ese análisis es el que nos realiza el doctor Orozco en este primer denominador común, en donde va construyendo los conceptos más importantes. El doctor Orozco es muy pulcro precisamente al precisar que para efectos de la obra se deberá entender por justicia electoral, insisto, los mecanismos de carácter procesal, instrumentos, procedimientos y recursos, tanto jurídicos nacionales como internacionales, encaminados a garantizar actos y procedimientos electorales ajustados a la norma constitucional y a los tratados internacionales en la materia. El rigor del autor se extiende a justificar el título de la obra, Justicia Electoral Comparada de América Latina, y aclara que no sería lo mismo utilizar solo justicia electoral o contencioso electoral, derecho electoral o procesal electoral, o incluso ciencia del derecho procesal electoral comparado. Se decidió, él nos lo dice, por el título de justicia electoral, por ser la expresión más difundida y por el análisis que conlleva en favor de la realización del principal valor que orienta y da sentido a la obra como a su objeto. El autor hace propio el concepto de derechos político-electorales y medios de defensa y precisa que tales derechos forman parte de la categoría del derecho político fundamental a participar en la dirección de los asuntos públicos. Déjenme decirles que encuentro en la obra muy interesantes reflexiones que vienen a colación en los momentos políticos que estamos viviendo. El doctor nos hace referencia, entre otros, en el capítulo 5, a los principios y garantías de los sistemas jurídico-electorales. Él, al referirse a las garantías, distingue entre garantías orgánicas, institucionales y procesales. Y me quiero explicitar en las orgánicas e institucionales. Nos dice que las orgánicas propician que los organismos de justicia electoral actúen con autonomía, con independencia, con imparcialidad, mientras que las garantías procesales son los atributos de los medios de impugnación electoral y su resolución para lograr la efectividad y eficiencia del sistema de justicia electoral. El autor advierte que las garantías deben operar en cualquier sistema de justicia electoral y que en los que están plenamente judicializados se responde al derecho a un recurso efectivo público en términos de un principio convencional y constitucional, el cual debe estar disponible en cualquier momento del proceso y del ciclo electoral. Y nos refiere cuáles son
las garantías orgánicas. Nos habla de que la independencia y autonomía del órgano contencioso electoral debe estar consagrado en la Constitución y en las leyes. Y nos dice, independencia y autonomía funcional debe generarse en términos de que el organismo de justicia electoral no debe tener ningún tipo de subordinación a ninguna instancia interna o externa y que sus decisiones no puedan ser revisadas o modificadas por algún otro órgano y no debe depender de ninguna instancia o actor externo. Su subordinación, nos señala con claridad, solo se debe a la Constitución y a la ley. Y nos habla de autonomía normativa también, que significa que los organismos de justicia electoral puedan iniciar leyes en la materia y establecer jurisprudencia cuando se sostenga el mismo criterio de aplicación, interpretación e integración de una norma. En México tenemos lo segundo, la posibilidad de generar criterios jurisprudenciales, pero aún no se da la posibilidad de tener iniciativas, por lo menos en lo que atañe a la labor del propio Poder Judicial. Por último, nos habla de una autonomía administrativa y en su caso financiera. Y creo que sobre esto hay mucho que reflexionar. El doctor Orozco pone el dedo en la llaga y creo que los poderes judiciales han avanzado en ese sentido, por lo menos algunos casos de entidades federativas en donde ya se ha establecido un presupuesto fijo, que creo que es lo que genera también la posibilidad de tener independencia y autonomía. Por lo menos conozco el caso del Estado de México, en donde ya se asigna desde la Constitución local un presupuesto fijo. Estos retos son lanzados por el doctor Orozco, nos habla de la consagración constitucional de la independencia e imparcialidad, de un procedimiento de selección y nombramiento que privilegie los méritos de los funcionarios para acceder al cargo de jueces, de los requisitos de idoneidad y profesionalismo que debe tener un juzgador, de la estabilidad en la carrera judicial, de una remuneración decorosa y de exclusividad y un régimen de rendición de cuentas que hagan un sistema de justicia electoral creíble y que dé legitimidad a los actores y en el que la sociedad confíe. Finalmente, y ya para observar o recalcar los retos que nos lanza el doctor Orozco y que a mí me llamaron la atención, está lo descrito en la página 92 de la obra. Lanza el reto el doctor Orozco. Ciertamente, dice él, si bien ha resultado funcional y relevante, muy relevante, el control concreto de la constitucionalidad de los actos y resoluciones electorales locales, firmes y definitivos por parte de las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la pérdida de atribuciones de nombramiento de miembros de los organismos administrativos electorales y tribunales electorales locales por parte de los congresos de las entidades federativas, en tanto que estos conservan la responsabilidad de asignar las partidas presupuestales para financiar la organización de los comicios locales, han generado diversas tensiones y disfuncionalidades en la práctica, por lo que parecería pertinente revisar e incluso revertir dicho proceso de centralización de la función electoral local. Y creo que en esta sala superior hemos vivido, y no me dejan mentir mis compañeros integrantes de la sala superior y quienes trabajamos en el día a día en la elaboración de los proyectos, que los principales retos que asumimos precisamente por parte de los organismos públicos locales electorales y tribunales electorales locales fue el tema de su presupuesto y de la asignación de recursos. ¿Por qué? Porque estos funcionarios son nombrados los OPLES, los integrantes de los OPLES por el INE y los tribunales electorales locales por el Senado de la República. Pero el tema de los recursos sigue siendo responsabilidad de la entidad federativa y esto no compagina. Yo creo que tenemos que replantearnos esta situación. Retos como este son los que contiene el libro, que de verdad tiene una estructura muy bien diseñada, que nos permite conocer gráficamente en los elementos que nos señalaba la ministra, este ejercicio comparativo que realiza el doctor Orozco y que nos llevan a conocer, insisto, no solo la regulación de países de América Latina, sino en general
del mundo entero. Y desde luego creo que vale la pena adquirir esta obra, así es que hay que hacerle publicidad, doctor Orozco, y qué bueno que de inmediato se adquiera por parte del público asistente y de quienes nos siguen en las redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias también al magistrado presidente por su mensaje. Me parece que ha sido, si me permiten, pues una verdadera fiesta, ¿no?, de comentarios muy ricos que describieron la obra en su estructura, contenido, metodología y en los propósitos, los fines que ella busca. Entonces, que es evitar errores en el diseño de los sistemas de justicia electoral. O sea, tiene no solo una dimensión teórica, sino una dimensión práctica. Pues con esto concluimos la presentación de esta magnífica obra. Las preguntas que se recopilen y que se hagan llegar se contestarán por vía electrónica. Vamos a también atender la agenda de los señores, de la señora ministra y el magistrado presidente, agradeciendo una vez más al doctor Orozco su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Ávila Ortiz. Y bueno, le pedimos al magistrado, por favor, Felipe de la Mata Pizaña, haga entrega de los respectivos reconocimientos por la participación en esta presentación del libro en la Feria Internacional del Libro. Y bueno, se hace entrega a la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel Moza. Muchas gracias, señora ministra. Al autor de la obra, el doctor José de Jesús Orozco Enríquez. A nuestro presidente, el magistrado Felipe Fuentes Barrera. Y desde luego al moderador, Raúl Ávila Ortiz. Muchas gracias, magistrado Felipe de la Mata. Gracias a las distinguidas autoridades que nos acompañaron en esta presentación del libro. Les agradecemos y les despedimos. A todas y a todos ustedes les invitamos muy cordialmente a que sigan con nosotros en los trabajos de la 7ª Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral. Acompáñenos y bueno, también les pedimos que lo hagan a través de nuestra plataforma digital. No se vayan, continúen con nosotros.